Hola brujas, magos y seres no mágicos que visitan mi canal. Yo soy Gio y bienvenidos a un nuevo video. Este video honestamente estaba planeado, pero no estaba planeado salir tan pronto, ya que recientemente, y como ya se los había anunciado en un video pasado, se anunció que iba a salir un fanfilm basado en los orígenes de Lord Voldemort. El filme se llama The House of Gaunt, Lord Voldemort Origins, y estaba programado para ser lanzado oficialmente el pasado 31 de julio, pero por cuestiones tanto de la pandemia actual y otras circunstancias, pues no pudo estrenarse en ese momento. Pero hace apenas unos días, de hecho, se hizo la primera presentación oficial, digamos la premiere, y se anunció la nueva fecha de estreno, que sería el 15 de septiembre, es decir, el día de hoy que estoy grabando este video y que se está subiendo al canal, espero. De acuerdo a las publicaciones que estaban dentro de la página que promocionaba este filme, se iba a estrenar esta noche, pero pues es en horario de Francia, entonces para esta hora ya es la noche del 15 de septiembre en Europa, y acabo de ver obviamente la película. La verdad me dejó con muchas ganas de poder compartirles mi opinión al respecto, porque pues si habían visto ya la video reseña, el tráiler, se habrán dado cuenta que me llamaron la atención muchos de los aspectos técnicos de lo que se presentaba ahí, y pues tenía ganas de ver cómo lo resolvían ya en un cortometraje como tal. Entonces les voy a dejar aquí un pequeño fragmento de mi video reacción. Estoy tratando de meter los momentos como más relevantes que sentí dentro de la película, no van a ser todos. Obviamente va a tener ciertos spoilers, entonces a partir de aquí van a ser spoilers hasta que vuelva a aparecer yo, así como traigo esta playera en pantalla, para que sepan que ya no va a haber spoilers, porque voy a dar una pequeña reseña en general sin spoilers, y después yo les avisaré cuando ya empiece a hablar de todo el cortometraje nuevamente con spoilers. Entonces vamos a ver a mi yo del pasado viendo la película y después regresemos con la reseña sin spoilers. Tiene superproducción esto. Está muy bien hecha, muy bien hecha. Tiene una pintura casi como la que yo hice en mi video de las pinturas mágicas. Está súper bien. See this? See this? Hasta ahorita va muy similar a como se narra en el sexto libro, el recuerdo de Bob Ogden cuando visita a los Gaunt. Y ahí está Tom Riddle, padre, con su novia o prometida. Ya sacaron todo el presupuesto en estas escenas. Ahí, ya la regaron ahí, eso sí no. Ya otra cosa que hicieron. Bueno, está bien, una adaptación. I'd be glad to see anything Miss Hexter shows me. Was my mother. No, bueno. Ok. Ya sabía yo que van a hacer el rito de, o cómo se imaginan los creadores, que se crea un Horrocrux, y era muy evidente desde el tráiler que eso iba a suceder. Me gusta. Eso me gusta. Ok. ¿Eso también van a cambiar? Bueno.
Ok. Bueno, pues ahorita les doy mis pensamientos en general de esta película, pero pues sí, bastante interesante. Y bien, pues así fue la primera impresión que tuve del cortometraje. En general, pues sí, estoy muy contento con el resultado final. No podría decir qué es lo que esperaba, porque al final de cuentas no sabía qué esperar. Ya habíamos tenido en una ocasión anterior una película que igualmente nos narraba los orígenes de Lord Voldemort, pero que en su ejecución y algunos elementos de la historia, la verdad, pues no me parecieron correctos y que no hacían mucho sentido con lo establecido dentro de la historia en general de Harry Potter. Esta película en particular se va a centrar principalmente en el fragmento de memoria, o de recuerdo más bien, que obtiene Albus Dumbledore en la sexta historia de la saga de Harry Potter, de un trabajador del Ministerio de Magia llamado Bob Ogden. Este fragmento es muy importante dentro de la narrativa de Harry Potter y de la historia de Lord Voldemort, ya que ahí conocemos quiénes eran sus familiares, su mamá principalmente, y su abuelo y a su tío. También conocemos en ese momento al padre de Lord Voldemort. Conocemos mucho del origen de cómo se conocieron estos personajes y cómo era la dinámica familiar del lado materno de Lord Voldemort. Y esta parte de la historia, algo que los fans la verdad estábamos esperando mucho cuando se iba a estrenar la sexta película de la saga producida por Warner Brothers, pero desgraciadamente por motivos que solamente los directivos y los creativos de esa película en específico decidieron omitir, pues bueno, obviamente esto generó mucho enojo entre los fans, porque esta parte de la historia de Lord Voldemort ayuda a hacer más redondo al personaje, no solo lo convierte en un malo porque sí, sino porque de alguna manera también entendemos cuáles son sus orígenes. Hablando ya concretamente de esta versión o de este fanfilm en general, es una película corta, dura 34 minutos aproximadamente, no es muy larga. En general voy a hablar de aspectos un tanto técnicos. El formato que tiene en cuanto a la calidad de video, la verdad está muy bien, creo que ya lo están manejando en 4K. Vamos a sentir que estamos viendo un producto oficial de Warner Brothers. Les hablo también un poco de el ambiente y los escenarios, las locaciones, la verdad están muy bien pensadas, muy bien elegidas. Obviamente están adaptadas a la manera en que los creativos de esta historia quisieron mostrar algunos elementos de esa parte de la historia de Lord Voldemort. Y en cuanto a cuestiones de vestuario y utilería, la verdad también todo está muy bien pensado, está muy bien planeado. Se nota que tuvieron un buen apoyo económico para realizar este cortometraje y la verdad estoy muy satisfecho con esa parte técnica y esa parte de la preproducción de todo este cortometraje. El diseño de producción igualmente estuvo muy bien planeado. En cuanto al casting, no me puedo quejar tanto, solamente a lo mejor si fuera yo muy quisquilloso y muy detallista en el sentido de que en las descripciones que nos dan en el sexto libro de la familia Gaunt, pues los personajes son descritos como personas no muy agraciadas, que sí tienen un físico muy, llamémosle específico, porque se supone que son personas que se han juntado entre familiares por la cuestión de la pureza de la sangre, entonces eso deriva en ciertas modificaciones físicas y genéticas, y que obviamente se muestra en la familia Gaunt. Se nos describe a Marvolo como el patriarca de esta familia, un tanto con apariencia casi simiesca, o es decir, rasgos como de simio, y los hijos, tanto Morfin como Merope, son viscos, y en esta ocasión, pues en el cortometraje no sucede así. La verdad, los actores que aparecen sí tienen un cierto atractivo físico. La actriz que interpreta a Merope es muy bonita. Los otros integrantes de la familia Gaunt igualmente no tienen un aspecto nada desagradable, entonces sí es un detalle, a lo mejor que si es uno muy quisquilloso, pues sí resalta a la vista. En cuanto al padre de Lord Voldemort, Tom Riddle Sr., pues sí está muy bien caracterizado, sí podemos entender que era un personaje atractivo, y esto fue una herencia que tiene Tom Riddle, o es decir, Lord Voldemort. Pues todos los personajes en general están muy bien casteados. Hay una aparición al final del filme especial que también siento que está interesante. A algunos les va a parecer bien, a otros pues nos va a brincar un poquito, pero eso lo hablaré más adelante en la parte ya de spoilers. En cuanto a otro aspecto técnico de este cortometraje, los efectos especiales la verdad están muy bien elaborados. Sí se nota un poquito el presupuesto de que no es una producción evidentemente multimillonaria, pero la verdad sí están muy bien elaborados. Yo que sí estoy un poquito empapado en esto de la producción de efectos especiales y modelado 3D por la profesión que yo estudié, pues sí pude notar ciertos detallitos, pero la verdad en general
general es un producto muy bien hecho, se nota la pasión que le metieron a este proyecto, se nota que hay fanáticos de Harry Potter involucrados en cada detalle y hay detallitos que uno puede apreciar. Evidentemente va a haber cuestiones técnicas que están basadas en la saga cinematográfica, en el universo cinematográfico, entonces pues sí van a ser cosas que estamos familiarizados, van a ser detalles que sí nos remiten a las películas de Harry Potter, pero en el contexto general del mundo mágico pues no tienen cierta congruencia. Ese es otro detalle que sí quisiera aclararles. Tienen que ver este cortometraje con el enfoque del universo cinematográfico, es decir, sí podríamos considerar que esta historia o esta adaptación sí podría ser parte de las 8 películas de la saga de Harry Potter. Evidentemente tiene ciertos detalles que no van a coincidir con lo mostrado en esos filmes, pero en cuanto a la estética principalmente, que es a lo que me refiero, sí podríamos asimilarlo como una parte de. La historia en general es muy sencilla, como les decía, está basada principalmente en ese recuerdo de Bob Ogden, que es como la parte primordial de cuando conocemos por primera vez a la familia Gaunt. Después va a haber un salto en el tiempo, que esto no es spoiler obviamente, sale en el tráiler de hecho, que ya vemos a Tom Riddle de adulto y va a haber ahí una pequeña situación que sí es un cambio de lo que se nos describe en los libros, pero que pues funciona dentro de la historia que están contando y del tiempo también que están manejando para este cortometraje. Digo, no dura ni siquiera una hora, entonces me parece que pues sí tuvieron que hacer ciertas adaptaciones libres. Hay detalles que no me gustaron del todo, que hablaré más adelante porque ya son, llamémosle spoilers, pero pues en general sí es un producto que vale la pena. De hecho me dejó muy emocionado porque previamente con el otro cortometraje de Voldemort, que la verdad olvidé el nombre de, creo que era Orígenes del Heredero, pues sí me dejó muy defraudado porque prometía mucho. Y la verdad pues toda la temática y toda la cuestión de otros elementos que se inventaron para darle un hilo conductor a esa historia pues no funcionaron bien. Y esta la verdad pues sí me gustó, porque a lo mejor quizás me está gustando porque están adaptando una parte de los libros que la verdad a mí me gusta mucho. Entonces sí, quizás ese detalle a lo mejor si lo vuelvo a ver con más calma le encuentre más detalles, pero eso ya sería una cuestión mía. Pero en general, antes de entrar ya a los spoilers, sí les recomiendo que lo vean. De hecho ya en mis redes sociales lo estuve posteando. Aquí abajo en la caja de la descripción va a estar el link para que vayan directamente al sitio, lo puedan ver. El cortometraje está en inglés, a pesar de que es una producción francesa, está hablado en inglés y en general la voz y el audio se oyen bastante bien. Se nota que es gente que sabe hablar inglés, y para quienes estén preocupados porque no va a estar en otro idioma, no se preocupen, sí tiene la opción de subtítulos en español, solo que pues quizás no hagan sentido muchas veces las palabras porque a lo mejor hicieron una traducción muy literal y no fue una adaptación como tal al idioma en español, pero pues en general sí se va a entender la historia. Yo estuve viendo un cachito en español, pero sí tuve que cambiarlo a los subtítulos en inglés porque hay partes de la trama que no se entendían del todo. Entonces ese es un detalle que pues podían considerar para antes de ver esta película. Y ahora a partir de este momento ya voy a empezar a hablar de spoilers de este cortometraje. Entonces si no lo han visto, vayan directamente a verlo, y ya después que lo hayan visto, que ya hayan asimilado todo lo que vieron en pantalla, regresen para que ya puedan ver esta parte del video donde pues les voy a dar detalles más específicos pues de la trama y de todo el cortometraje como tal. Entonces a partir de este momento ya empiezan los spoilers. Y bien, ahora ya hablemos un poquito más desmenuzado de este cortometraje. Este cortometraje va a empezar con Tom Riddle Sr. o Tom Riddle padre descubriendo que ha sido engañado por Merope Gaunt para que él se enamorara de ella, y lo vemos huyendo de la casa de los Gaunt con la muy representativa serpiente clavada en la puerta. Vemos a Tom Riddle huyendo y sale Merope cargando ya a un bebé. Este es obviamente un cambio que hicieron. Hay muchos cambios, va a haber muchos cambios dentro de lo que es la historia de los libros a lo que se presenta en este cortometraje. Merope le anuncia a Tom Riddle padre que está embarazada, incluso antes de que ella muestre los signos del embarazo. Entonces pues es un cambio que hicieron. Después de esta pequeña escena vamos a tener ya el título inicial de la película y vamos a regresar al pasado unos 9 meses antes. Vamos a tener esta escena en particular donde Bob Ogden, quien es un oficial del Ministerio de Magia, va a buscar a Morphine Gaunt por haber atacado a Tom Riddle. Aquí nuevamente tenemos un cambio porque esto sucede en el libro, sucede en el día, y la primera aparición de Morphine es cayendo desde un árbol donde está jugando con un cuchillo y una serpiente, y obviamente el aspecto de Morphine descrito en los libros pues es un poco más, llamémosle salvaje, pero
en general sí se van guiando o sí van teniendo la misma línea argumental y los sucesos van sucediendo casi exactamente igual a como sucede en el libro. Después de la interacción que tiene Bob Ogden con Morphine Gaunt, va a aparecer Marvolo Gaunt. En el libro se muestra a Marvolo Gaunt un poco más agresivo, un poco más tosco, y igual un poco más intempestivo en su manera de hablar, y en esta ocasión vemos a un Marvolo Gaunt un poco más mesurado. Entramos a la casa de los Gaunt, vemos pues un poquito más o menos como se describe en los libros, que es una casa pequeña, un tanto desordenada, y es nuestro primer vistazo a Merope Gaunt. Sí nos capta esa esencia inocente y un tanto oprimida que tiene Merope con respecto a su personaje de los libros. Es un detalle que pues sí resalta. Vemos al personaje que no se desenvuelve bien, vemos el momento en que Merope tira la olla y que no puede usar la magia para levantarla porque su padre la tiene casi catalogada como un squib, siendo que ella sí es una bruja que puede generar magia, pero por esa tensión que siente al estar en presencia de su padre, que siempre la está molestando, que siempre la está humillando, pues no puede desarrollar la magia como debería. Una parte de la conversación que tiene Bob Ogden con Marvolo Gaunt, se escucha a lo lejos que llega Tom Riddle con su prometida, que están en un paseo a caballo. El padre de Merope descubre que ella está enamorada de Tom porque Morphine la delata. Pero previamente Marvolo Gaunt ya había tenido un pequeño roce con Bob Ogden al decir que pues cómo se atrevía a llegar a su casa y a pedirles que hagan algo, siendo que nosotros somos herederos y descendientes de los Peverell y de Slytherin. Y es ahí cuando le enseña a Bob el anillo que tiene Marvolo y pues jala a Merope para mostrarle el guardapelo de Slytherin. Continuamos con la cuestión de que Morphine delata a Merope, se suscita una situación violenta que Morphine está estrangulando a Morphine. Marvolo se enoja con Merope y la comienza a ahorcar. Ogden defiende a Merope lanzándole un hechizo a Marvolo que lo avienta hacia atrás. Morphine, pues en defensa de su padre, ataca a Bob y este huye de la casa de los Gaunt. En el transcurso de la persecución, pues ahí ya le meten un efecto más hollywoodense, llamémosle, porque hay una persecución con explosiones. Cuando Morphine lanza los hechizos y estos explotan en los árboles o en el suelo, pues hay unas explosiones ahí como para darle ese toque cinematográfico. Ogden desaparece y en ese momento aparecen aurores que Ogden ya les había avisado a los Gaunt que iban a ir por Morphine. Mucho de lo que sucede en este cortometraje pues es una interpretación de lo que después Voldemort nos complementa como parte de la historia de lo que sucede con los Gaunt. Entonces pues aparecen los aurores y se suscita una pelea igualmente muy cinematográfica. Se supone que Marvolo y Morphine desaparecen de la casa y los tienen que ir a buscar al pueblo, y hay dos de hecho aurores que son del Ministerio de Magia de Francia porque empiezan a hablar en francés y hay una referencia a Beauxbaton. Uno de ellos agarra una escoba y va a buscarlos en un sobrevuelo, utiliza esta escoba. También ese efecto está muy bien elaborado, muy bien ejecutado. Y bueno, se suscita ahí una pelea entre los aurores y Marvolo y Morphine, que empieza a atacar al auror que está en la escoba. Marvolo empieza a atacar a un auror que está en el bosque buscándolo, y hay un detalle de los que no me gusta tanto que sucede en las películas, que es la conexión de varitas, que se supone que es un elemento dentro de un duelo mágico muy único que sucede solamente cuando son dos núcleos gemelos que se interconectan las varitas. Pues en este caso, y como ya hemos visto en las películas de Harry Potter, lo utilizan como un elemento o como una referencia a un duelo de batalla. Esto ha sucedido a partir de la cuarta película, pues ya fue un elemento que utilizaron más que nada como para darle más realce a las escenas de batalla. Esto sucede en varias ocasiones y va a ser algo que pues deben de tener en cuenta, que recordemos toda esta historia, a pesar de que no fue algo que vimos en las películas, toda su ambientación y todos los elementos que vemos presentados son parte o son inspirados más bien en el universo cinematográfico. Vemos la batalla entre los Gaunt y los aurores. Llega un punto en donde derrotan a los Gaunt y Merope se queda sola, y es el momento en el que ella pues decide darle la poción de Amortentia a Tom Riddle padre, y la escena termina y continúa la historia pero ya 30 años después. Aquí vemos otro detalle que no me gustó para nada, que es un auto que llega a una mansión. Se bajan de ahí tres personajes que evidentemente uno de ellos es Tom Riddle o Lord Voldemort. No me gustó, no porque esté mal, no porque se ve fea, no porque nada técnico, sino más una cuestión de cómo se desarrollan los personajes dentro del canon de Harry Potter. Y es que Lord Voldemort nunca utilizaría un vehículo mogul.
O sea, sabemos su desprecio a su origen mogol, sabemos el desprecio que tiene hacia la gente no mágica. Entonces, utilizar un elemento no mágico para trasladarse, siendo él un mago tan poderoso, ya en ese punto de su vida, pues no es congruente. O sea, con que lo hubieran hecho aparecer, o a lo mejor en una Red Flu, no sé, algo. A lo mejor quizás por una cuestión de producción no lo pudieron hacer así, pero creo que eso sí le quita un poco de mérito al personaje de Lord Voldemort. En fin, llegan estos tres personajes a esta cena y se nos explica que la anfitriona que recibe a Tom Riddle en ese momento, o bueno, para sus allegados Lord Voldemort, le explica que es una reunión en casa de los Lestrange, y ahí tenemos una referencia evidentemente al mundo de Harry Potter. Muchos de los personajes que están ahí tienen máscaras que son alusivas a las que usan los mortífagos, y de hecho vamos a ver a una persona con la marca tenebrosa en su brazo. Seguimos platicando con esta mujer y de repente empieza a haber diálogos muy similares que si ya leyeron el libro del Príncipe Mestizo van a reconocer, y resulta que esta mujer con la máscara dorada es Hepzibah Smith, que igualmente sí en la videoreacción igual vieron que dije no puede ser que hayan cambiado esto, pero porque sabemos que esta parte de la historia se desarrolla de hecho muchísimo antes de esos 30 años que dicen que pasaron. Tom Riddle, cuando sale de Hogwarts, no empieza su labor maquiavélica, sino que empieza a trabajar, a pesar de que era un alumno prometedor en Hogwarts, empieza a trabajar en la tienda de Borgin y Burkes, recolectando objetos valiosos para el señor Burke. Es un detalle que igual me brincó un poquito, pero nuevamente hay que como que entender que es una adaptación en general del origen de Lord Voldemort, y está un poquito justificada por lo que sucede a continuación. Entonces pues vamos a ver el diálogo que tienen Hepzibah Smith y Tom Riddle en el libro. Evidentemente no va a estar la elfina doméstica de Hepzibah Smith, y la ambientación de cómo se da esta escena pues es completamente distinta, pero está justificada dentro de este cortometraje. Hepzibah le va a mostrar la copa de Hufflepuff y el guardapelo de Slytherin. Al hablar del guardapelo va a mencionar sin saberlo a la madre de Lord Voldemort, y lo va a hacer de una manera despectiva. Esto lo va a enfurecer y va a ocasionar que asesine a Hepzibah Smith cortándole la garganta con su varita, una referencia a lo que sucede en la última película de Harry Potter, y evidentemente un cambio muy radical a cómo sucede la muerte de Hepzibah en los libros. Esto hace que la gente invitada a esa fiesta huya y solamente se quedan sus más allegados mortífagos. Y si recuerdan lo que mencioné en la reseña del tráiler, este círculo que se hace alrededor de Tom Riddle después de que huyen todos y tiene él el guardapelo en la mano, era porque, y bien lo mencioné, era para hacer una representación del ritual de cómo se crea un Horcrux. De manera oficial, de manera canónica, no sabemos exactamente cómo se realiza. J.K. Rowling lo ha mencionado, pero no la quiero decir porque supuestamente es algo muy terrible. En este caso vemos a Tom Riddle sosteniendo el guardapelo en su mano y como unas venas negras se van conjuntando al centro de donde está el artículo, y pues esto hace que es como que nos dé a entender que su alma se está transfiriendo a esa pieza en particular utilizando la muerte de Hepzibah. Es un elemento visual muy interesante que sí me gustó. Justo en ese momento, cuando termina la creación del Horcrux en el guardapelo, llegan agentes del Ministerio de Magia y se aparece un Bob Ogden ya más viejo declarando que está bajo arresto por haber asesinado a Hepzibah Smith, y se desencadena una batalla entre Aurores y Lord Voldemort. De hecho él pelea solo contra toda esta fuerza que va a detenerlo. Igualmente con toques muy cinematográficos, muy de Hollywood. Si lo pensaron bien, les digo que es una película que sí planearon en cómo querían que se viera. Visualmente es muy atractiva. Hay elementos que pues sí resaltan bastante entre cómo funcionan los hechizos, pero igual entendamos que es como que la interpretación de alguien del mundo mágico, o sea, no es la interpretación oficial, ni siquiera oficial de Warner Brothers. Y bueno, sí es una manera interesante también ver, es como, no la quiero comparar, pero es como la escena, para los que hayan visto Star Wars, la escena de el pasillo en Rogue One cuando Darth Vader ataca a los rebeldes. Podríamos hacer una comparativa en el sentido de que vemos a Lord Voldemort en todo su esplendor de batalla atacando a los aurores y demás. Él solo puede contra todos, de hecho hasta con un hechizo de Avada Kedavra mata a 3, y se queda obviamente con Bob Ogden al final, quien no lo reconoce el guardapelo de Slytherin, pero no sabe quién es él como tal, y ahí pues Lord Voldemort ya se había quitado la máscara porque trae una máscara blanca que hemos visto ya en el tráiler. En la parte final de la batalla que tiene con Ogden, se salen del salón donde están en un pasillo, y hay algo muy curioso que tampoco es un detalle que me encantó, que es que los hechizos que le lanza a Bob Ogden, Voldemort los atrapa con la mano y los regresa. Sí es como un detalle que, insisto, parte de la adaptación, no es algo que yo hubiera utilizado. Yo hubiera utilizado otro recurso, pero bueno, se entiende que es como para darle un aire más vistoso al cortometraje, y sí funciona porque sí te mantiene como en suspenso.
Y en esta parte ya casi final, pues vemos que Bob Ogden le dice a Lord Voldemort que va a llegar el día en que alguien se va a enfrentar a él y vamos a tener cortes al futuro. Vamos a ver a un hombre con lentes y a una mujer pelirroja cargando un bebé, que evidentemente van a ser Lily y James Potter en su casa del Valle de Godric. Y ahí es otro detalle que igual si vieron el fragmento que puse en el principio de la reacción que tuve al cortometraje, que no me gustó que cambiaran, porque son cosas que ya son establecidas. A lo mejor habrá situaciones que pueden modificar porque pues no son parte del canon tan arraigado que tenemos de Harry Potter. O sea, pueden cambiar lo de Hepzibah Smith, pueden cambiar muchos detalles, pero son esos detalles con Lily, con todas esas situaciones que ya son como muy establecidas y que todos los fans ya tenemos muy grabadas en nuestra mente, pues sí es como muy curioso que se atrevan o que consideren incluso a cambiar. Entonces vemos se van intercalando las escenas del pasado con el futuro, es decir, el pasado con la pelea de Bob Ogden y el futuro de Lord Voldemort atacando a los Potter, y pues vemos que Voldemort mata a James, vemos a Lily protegiendo a Harry en la calle, ni siquiera es dentro de la casa, todo esto sucede en la calle, y el cortometraje termina con una toma del bebé Harry Potter en los brazos de su madre muerta y pues Lord Voldemort apuntándole con su varita, y se ve como en la punta de la varita se va formando el hechizo asesino pues que va a ser lanzado, ¿no? Y ya sabemos evidentemente pues cómo continúa esa historia. Una postdata de edición, olvidé comentar en el video, casi al final ya de el cortometraje sale una mujer ataviada de negro, lanzando la Marca Tenebrosa o la reinterpretación que hacen en las películas de la Marca Tenebrosa, y por la manera en que lo hace podría suponerse que es Bellatrix Lestrange. Entonces es otro detalle que también se me olvidó comentar. Y otra cosita que quería comentar también, que se me pasó porque estaba tan emocionado que ya no revisé mis notas. La música en general son composiciones originales, utilizan algunos tracks que son de dominio público, principalmente en la parte de la mansión, la música clásica que se escucha, y cuando llega Voldemort a la mansión, que supongo que es la de, o como mencionan más bien en el corto, que es la de los Lestrange, suena sutilmente la música que oímos cuando Harry llega a la cámara del espejo de Oesed en los desafíos de la piedra filosofal. Esa fanfarria muy característica de Lord Voldemort igual se escucha cuando Tom Riddle en la segunda película revela que él es Lord Voldemort. Es esa fanfarria muy característica de esas tonadas, más bien, porque fanfarria es bueno porque se usan elementos de viento, pero esa tonada que es muy característica de Lord Voldemort cuando aparece en escena, principalmente en esas dos películas. Entonces este es otro detalle que quería compartir, pero que se me olvidó hacerlo al grabar. Y bueno, continuamos con el video. Entonces, después de esta extensa narración casi de todo lo que sucede en el cortometraje, no di muchos detalles porque me gustaría que ustedes vean el cortometraje y me dejen en los comentarios qué detalles les gustaron, qué detalles no les gustaron, qué elementos les hubiera gustado que incorporaran, si lo que cambiaron a lo mejor también pues les gustó. Entonces déjenme todo eso en los comentarios. Les digo que a mí en lo particular sí me gustó, sí es un producto creo que mejor planeado y mejor pensado que el último cortometraje que tuvimos de Lord Voldemort. Obviamente pues sí están apegándose completamente a lo que se nos narra en el libro del Príncipe Mestizo, pero pues sí le tuvieron que meter elementos nuevos o elementos que no son como parte de la narrativa de la historia oficial, pues también para que no se sienta una historia muy pesada. El lenguaje cinematográfico, evidentemente por la manera en que se presenta, pues tiene que ser muy visual, a diferencia de lo que ocurre con un libro que uno al leerlo pues se va imaginando las cosas. Es por eso que muchas veces los personajes nos van explicando qué pasa o qué contexto hay alrededor de una trama, y en el cine pues lo ideal es que todo eso no se cuente, no es necesario que los personajes hablen tanto, sino que lo mejor es que se muestren esas escenas dentro del cortometraje. Por eso vemos ciertos elementos que son inventados o están expandidos de lo que se nos narra en los libros, a diferencia de lo que se presenta en este cortometraje. Pero en general pues sí me gustó, los valores de producción son buenísimos, o sea, se nota que le metieron empeño y dinero a la creación de este cortometraje. Las actuaciones están bien dentro de lo que cabe, los escenarios, los vestuarios, la utilería, utilizan muchos elementos de las películas, el guardapelo, las varitas, son elementos que reconocemos los que somos coleccionistas o que hemos visto artículos de colección de Harry Potter, que incluso igual tenemos en nuestras colecciones. Son detalles que pues sí realzan un poquito más el trabajo y el producto final de producciones de este tipo. Y así termina este video. Les reitero que si
sí se den la oportunidad de ver este cortometraje, compártanlo con otros fanáticos de Harry Potter y debatan entre ustedes qué les pareció esta adaptación de los orígenes de Lord Voldemort. Ojalá haya más producciones en un futuro que estén muy bien detalladas y que se les note la pasión, que se nota que son fanáticos de la saga, tanto de los libros como de las películas, que se juntan para crear este tipo de producciones. Yo espero que haya más producciones que reinventen las historias de Harry Potter, que si bien nosotros las conocemos casi al pie de la letra y que nos las sabemos de memoria y que sabemos los detalles y que sabemos qué personaje hace cada cosa, pero que de alguna manera esa visión externa nos enriquece a nosotros como fans. Bueno, antes de terminar, y como siempre les recuerdo que si no se han suscrito al canal y les gusta todo lo relacionado al mundo de Harry Potter y al mundo mágico en general, se suscriban al canal dándole clic al botoncito que dice suscribirse que está abajo. Al lado está la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando haya videos nuevos en el canal, y también me ayudan bastante dejando un like en este video y comentarios, y también me ayudan bastante si comparten este video en otras redes sociales. Y como siempre ya saben que me pueden seguir en mi cuenta de Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, y que los links van a estar en la caja de la descripción. Y así concluimos con el video de hoy. Muchas gracias por su visita al canal y yo los veo en el próximo video.